¿Realmente surgieron los idiomas en la Torre de Babel? ¿De verdad sucedió lo que cuenta la Biblia? ¿Comenzó de pronto toda la gente a hablar distintas lenguas? Veamos cómo sucedieron estos hechos contados en la Biblia y por varios historiadores. Después del diluvio, los hijos de Noé y sus esposas tuvieron muchos hijos. Sus familias crecieron y se fueron a vivir a diferentes lugares de la tierra, como Jehová les había mandado. Pero algunas familias no obedecieron a Jehová. Dijeron: quedémonos aquí y construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta los cielos. Así nos haremos famosos. A Jehová no le gustó lo que estaban haciendo, por eso los detuvo. ¿Sabes cómo? Dios hizo que de pronto toda la gente hablara en distintas lenguas. Así los esparció desde allí sobre toda la superficie de la tierra, y poco a poco dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le dio el nombre de Babel, porque Babel significa desorden y confusión. Y allí había confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra. ¿De verdad sucedió lo que cuenta la Biblia? Hay quienes se burlan de la explicación que da la Biblia sobre el comienzo y la difusión de los idiomas. Una de esas personas escribió en su libro: La leyenda de la Torre de Babel es definitivamente una de las historias más absurdas que jamás se han contado. Un rabino incluso llamó al relato un mal intento de explicar el origen de los pueblos. ¿Por qué se niegan muchos a creer el relato de la Torre de Babel? En pocas palabras, porque contradice algunas teorías sobre el nacimiento de los idiomas. Por ejemplo, algunos expertos piensan que estos no aparecieron de repente, sino que evolucionaron de una lengua madre. Otros creen que se desarrollaron independientemente y que pasaron de ser simples gruñidos a convertirse en el habla compleja de hoy. Analicemos más de cerca lo que dice la Biblia. En Génesis 11:12 nos dice: la Biblia dice que los idiomas se confundieron en la tierra de Sinar, conocida después como Babilonia, y que de allí se dispersó la humanidad. ¿Cuándo sucedió esto? Según las Escrituras, la población de la tierra se dividió en los días de Peleg, quien nació unos 250 años antes que Abraham, de modo que la confusión tuvo lugar hace 4200 años. Algunos investigadores creen que los idiomas modernos surgieron de una sola lengua, la llamada lengua madre, que según ellos hablaban los seres humanos hace casi 100.000 años. Otros afirman que los idiomas de hoy surgieron a partir de varios idiomas que se hablaban desde hace por lo menos 6.000 años. Pero, ¿cómo pueden los lingüistas reconstruir la evolución de idiomas que ya no existen? No es fácil, declara la revista The Economist. A diferencia de los biólogos, los lingüistas evolucionistas no cuentan con fósiles que guíen sus pasos por el pasado. Y añade que uno de ellos llegó a sus conclusiones usando conjeturas matemáticas. No obstante, sí existen fósiles lingüísticos. ¿Cuáles son y qué revelan sobre el origen de las lenguas? The New Encyclopedia Británica dice: los ejemplos más antiguos del lenguaje escrito, los únicos fósiles lingüísticos a los que alguna vez podremos tener acceso, datan a lo más de 4 o 5.000 años. ¿Y dónde descubrieron los arqueólogos dichos fósiles lingüísticos? En la Baja Mesopotamia, donde estaba la antigua Sinar. Así que las únicas pruebas disponibles concuerdan con lo presentado en la Biblia. De acuerdo con la Biblia, Dios dijo, en Génesis 11:8-9, confundamos allí en Babel su lenguaje para que no entienda el uno el lenguaje del otro. En consecuencia, los obreros dejaron de edificar la ciudad de Babel y se esparcieron por toda la superficie de la tierra. La Biblia no dice que todos los idiomas modernos hayan evolucionado de una lengua madre. Más bien, indica que aparecieron de súbito varios idiomas totalmente desarrollados, bien diferenciados de los demás y capaces de expresar todo género de sentimientos y pensamientos. ¿Cómo era el idioma original de la humanidad? En Génesis 2:20, la Biblia dice que el primer hombre, Adán, tuvo que crear nuevas palabras para ponerles nombre a los animales.
También compuso un poema para expresar lo que sentía por su esposa, y ella pudo explicar con toda claridad los mandatos de Dios y las consecuencias de desobedecerle. De modo que el primer idioma de la historia permitía tener plena comunicación y expresarse con creatividad. Gracias a que hablaban el mismo idioma, los seres humanos tenían la capacidad de coordinar sus esfuerzos, pero la confusión de las lenguas en Babel limitó esa capacidad. Ahora bien, los idiomas que surgieron eran tan complejos como el original. Por eso es que en cuestión de siglos el hombre pudo erigir grandes ciudades, reunir poderosos ejércitos y crear rutas comerciales internacionales. ¿Hubiera sido posible tal progreso sin vocabularios y gramáticas bien estructuradas? No. De acuerdo con la Biblia, el idioma original del ser humano y los que surgieron en Babel no eran un conjunto de gruñidos, sino sistemas de comunicación complejos. Según la Biblia, Jehová hizo que la gente empezara a hablar en idiomas distintos debido a que se rebelaron contra él. Sin embargo, ha prometido dar a pueblos el cambio a un lenguaje puro, para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová para servirle hombro a hombro. Dicho lenguaje puro, la verdad de su palabra está uniendo a gente de todo el planeta. Es lógico pensar, pues, que en el futuro Jehová unirá aún más a la humanidad entera dándole un solo idioma, tal como antes de la Torre de Babel.